Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un placer comenzar esta sexta jornada parlamentaria de protección animal de ABDA y hacerlo, bueno, pues tanto yo creo, me permito decir, para Sandra como para mí, como coportavoces de la interparlamentaria, hacerlo con uno de los elementos fundacionales desde 2007 que comenzará su andadura esta interparlamentaria, que es la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, y poder hacerlo de hecho con esta mesa inicial, con los dos ponentes que nos acompañan. Es un camino de hace ya más de 15 años el poder aprobar por fin esta Ley de Bienestar y de Derechos de los Animales, y tras muchos meses de elaboración, y además creo que todas y todos sabéis, de un proceso de información pública y de una búsqueda de consensos, y de consensos también dentro del seno del Gobierno con todos los ministerios, que es, esto creo que lo contará luego el director general de Bienestar Animal, algo que no acostumbran a hacer el resto de proyectos de ley. Poder encontrar por fin este texto en el Congreso de los Diputados y Diputadas para su tramitación es sin duda uno de los caminos y objetivos fundamentales que tenía esta interparlamentaria, a la que os damos hoy en la jornada, y disculpadme la voz, la bienvenida. El objetivo de esta jornada, que nos ocupará en la mañana de hoy, es la de dotar de argumentos a los distintos grupos parlamentarios de los que formamos parte, tanto quienes estamos en esta mesa como también quienes están entre el público y que irán tomando la palabra para moderar las distintas mesas, y que nos encontremos con argumentos para hacer frente a aquellas propuestas que lo que quieren es desregular ciertas actividades e incluso también desproteger a ciertos animales solo por la función que cumplen, y también, por otro lado, defender aquellos avances en la protección animal que van a mejorar sustancialmente la legislación, aprovechando esta oportunidad que sabemos que es histórica. Y estamos hablando no solo de la defensa del bienestar animal, sino que estamos hablando también de conceptos muy fundamentales de nuestra propia democracia. Por eso vamos a contar con ponentes de primer nivel. En esta primera mesa vamos a tener tanto a Francisco Garrido Peña como a Sergio García Torres, a quienes daré paso para intervenciones, os aviso, de 15 minutos, y como moderadora soy como la presidenta del Congreso, o sea que voy recordando cuando falta poquito tiempo que hay que acabar. Y además entendemos que entre todas las entidades y colectivos que estáis presentes hoy aquí podremos encontrar esas argumentaciones y trabajar también para poder incluso hacer que sea más ambicioso el texto que ha llegado al Congreso. Y antes de presentar al primero de los ponentes, sí me gustaría hacer una reflexión que también desde la militancia, no desde la militancia de la defensa de los derechos de los animales, sino también, pero cómo no, desde la militancia feminista, en el tiempo que llevo en el Congreso, tengo muy cierta, que es que además de las organizaciones a las que nos debemos, creo que tenemos que tener la capacidad de encontrar aquellas cuestiones que nos interpelan a distintos partidos, a distintos grupos parlamentarios, y tejer alianzas desde ahí. Y lo digo siendo consciente del elefante que tenemos en la habitación, pero también de la posibilidad que tenemos de, desde los distintos grupos parlamentarios, tejer esas alianzas para que pase a ser algo también prioritario en términos democráticos, estar defendiendo el bienestar animal. Y ahí creo que saben que van a tener muchas aliadas, muchas presentes en esta sala y muchas también que no pueden estar en este momento, pero que lo defienden, y esperamos realmente que podamos hacer que esta ley esté a la altura del país y del pueblo que somos, y que esté también a la altura de la democracia que sin duda defendemos. Con esto, que creo que se ha entendido perfectamente, doy paso al primero de los comparecientes, que es Francisco Garrido Peña, un doctor en Filosofía del Derecho, profesor titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y también de la Universidad de Jaén, especialista de Ética Ecológica, Conflictos y Medio Ambiente, y además fundador de ABDA, además de, como no podía ser de otra manera, exdiputado. Muchísimas gracias por
tu presencia aquí, también por lo que nos vayas a contar, y ya digo, 15 minutos. Bien, buenos días. Brevemente, gracias por la invitación y gracias a ustedes por la generosa presencia, y voy a tratar de resumir en estos 15 minutos, tal como ha dicho la moderadora, una serie de argumentos, contraargumentos. Es decir, normalmente en el debate social, el debate político, lo que nos encontramos los defensores de los derechos de los animales no humanos es contraargumentos. Y como estamos, afortunadamente, en una democracia constitucional, y esa democracia, en toda su tradición, es inflacionaria en derecho, en el mejor sentido de la palabra, es decir, es más necesario justificar la la discriminación de derechos, afortunadamente, que la postulación de nuevos derechos. Por lo tanto, voy a intentar argumentar contra los que argumentan en 8 tipos de argumentos que teóricamente niegan los derechos de los animales no humanos. Pero brevemente, siguiendo la distinción entre la dimensión externa y externa de Hart, voy a ver un poco algunos conceptos iniciales, ¿no? Estos conceptos iniciales, perdón, a ver si me pasa el power. Bien, bien. Estos conceptos iniciales, primero, ¿qué es ser un sujeto de derecho? Que esto es una cuestión que se olvida. Básicamente es aquel ser, aquella entidad, aquella variable, siguiendo a Quine, que decía que ser es ser una incógnita, una variable dentro de una ecuación al que se le adjudican o se le reconocen por parte de un sistema jurídico determinado. Segundo, ¿qué es un derecho? Un derecho es la protección jurídica de un bien jurídico. Si no hay bien jurídico, no hay derecho, evidentemente. Ya digo, desde esta perspectiva externa. Luego podemos tener un debate enorme sobre el concepto de bien jurídico. Un compañero mío, Leandro del Río, publicó un artículo el otro día que localizaba 32 tipos de conceptos de bien jurídico en la doctrina y en la ideología jurídica. Segundo, ¿qué significa tener protección jurídica? Tercero, perdón, tener un mandato con fuerza de ley. ¿Qué significa ese mandato con fuerza de ley? Una prescripción que genera obligación. ¿Qué implica la obligación? Pues exactamente que los poderes públicos tienen que sancionar a quien no preserve, a quien no proteja, a quien no observe esa prescripción. A partir de ahí, ¿qué puede ser protegido jurídicamente? Aquello que el príncipe decida en la filosofía clásica. ¿Quién es el príncipe? En nuestro caso, el Estado democrático, ¿entiendes? Porque vivimos en una democracia. ¿Qué cosas han, digamos, históricamente, qué entidades históricamente han sido consideradas bienes jurídicos? Bueno, ha habido muchos. Por ejemplo, entidades divinas, espirituales. Por ejemplo, sentimientos. Nuestro Código Penal protege determinados sentimientos, determinadas sensibilidades. Por ejemplo, entidades jurídicas, empresas que tienen personalidad jurídica. Hay multitud, esta deliberadamente no está en circulación, es decir, para que no hubiera publicidad de ninguna manera. Es verdad que hay juego con ventaja, no es precisamente una buena marca, ¿eh? Es decir, multitud de entidades le hemos adjudicado, sean o no sean humanas, sean o no sean conscientes, esa virtud, esa protección como bien jurídico, ¿no? Ahora bien, este no. O mejor dicho, esta no. ¿Por qué esta no? Y Rumasa sí. Y una entidad, otra empresa cualquiera, una sociedad corporativa cualquiera sí. Bien, a partir de ahí, de esta distinción que he aclarado conceptualmente, pero de manera muy grosera y muy rápida, tal como me lo decía el guión, que entiendo perfectamente por parte de los organizadores, vamos a intentar ver los 8 grandes argumentos ¿de dónde he sacado estos argumentos? Los he sacado del debate político, del debate social, del debate académico y del debate científico. Tengo referencia, evidentemente, de cada uno de ellos. De hecho, hablaba con Pedro Pozas, que está aquí abajo, que yo aprendí mucho sobre estos argumentos en el debate que tuvimos cuando se presentó la proposición no de ley de Gran Simia en el Congreso. Ahí aprendí enormemente, porque ahí me llegaron multitud de meteoritos argumentales. Multitud.
Bien, estos 8, que lo voy a brevemente explicar, el primero es el abismo ontológico. Es decir, entre humanos y seres no humanos, y animales no humanos, hay un abismo ontológico. Evidentemente, no hay ningún fundamento científico que avale esto. Existe una diferencia de graduación en la inteligencia, la sensibilidad, en multitud de facetas. Pero no podemos hablar de una entidad absolutamente original, singular, que no se puede comparar ni tener continuidad ninguna con el mundo animal, no humano, exclusivamente. El segundo argumento, la pseudofalacia categorial. ¿Cómo vamos a predicar de una entidad no humana propiedades humanas? Bien, decir que el derecho humano es una tautología estúpida. Y el cálculo infinitesimal también es humano. Pero no por ello le aplicamos, evidentemente, el derecho a muchas facetas. De hecho, lo que ocurre es que se le aplica mayoritariamente a facetas de la vida que no tienen que ver con la vida humana, estrictamente. El derecho agrario, entonces, el derecho, hay multitud de ejemplos de esto. Esto sería como lo que decía Borges, exigir que los estudios sobre la cebra fueran rayados, ¿no? Así que esto no tiene ningún tipo de concesión que se mínimamente. El tercero, el solicismo logocéntrico. Solo los que hablan razonan, solo los que hablan tienen capacidad de decisión. Como los animales no hablan, esto nos quitaría de en medio, aparte de la humanidad, para protegerla, y ignora todo tipo de comunicación, de lenguaje. Lengua no es lo mismo que el lenguaje que hay en el mundo animal, ¿de acuerdo? Que hay no solamente en el mundo animal, sino también en el mundo vegetal. Hay bastante comunicación. Siempre hay comunicación. Lo que no hay es precisamente no comunicación. Cuarto, la simetría imposible. Este argumento me lo dio, desgraciadamente, mi admirado Franz de Waal, que en una entrevista al País decía que reconocer derecho a los grandes simios suponía de reconocer derecho también a los invertebrados, que terminaba reconociendo derecho a las bacterias, que podíamos encontrarnos con el derecho a la libertad de expresión de las amebas. Bien, esto lógicamente es imposible, porque es reconocer que puede aplicarse la propiedad transitiva cuando no hay identidad, porque las especies no son iguales, ni tienen las mismas capacidades, ni las mismas propiedades. Por lo tanto, no se le puede aplicar esta propiedad transitiva. Quinto, la simetría imposible, que era el cuarto que lo he obviado por la velocidad de crucero que llevo. El cuarto es muy típico. Si no, los que no tienen derecho, los que no tienen obligaciones no pueden tener derecho. Es decir, que Robinson Crusoe no tendría, porque no hay sociedad, evidentemente. O todos aquellos seres humanos que no tienen obligaciones no tendrían derechos. Evidentemente, esto parte de una hipótesis errónea, que es que derechos y obligaciones están en igualdad. Lo cierto es que somos poseedores de derechos y solo instrumentalmente poseedores de obligaciones. La prueba de ello es que no tenemos obligaciones con nosotros mismos. Tenemos obligaciones con respecto a otros. Tenemos obligaciones morales, dependiendo de la moralidad de cada uno. Pero claro, la moralidad es un asunto privado y en algunos casos incluso feo. Estamos hablando de ética, exclusivamente. Quinto, que ya me había adelantado, de la transitividad. El sexto, la termodinámica fantasmal. Esto es genial. Esto Peter Carvalho lo ha explicado en un texto. Viene a plantear que lo que se vuelca en empatía a los animales no se puede volcar en empatía a los humanos. Los niños contra los gatos, en definitiva. Esto, primero, es una analogía grosera entre la energía psíquica o libidinal y la energía física. Y segundo, podemos hablar muchísimo de cómo los factores salutogénicos en la salud mental y social que tiene precisamente la práctica de la empatía con los animales. Y esto lo sabemos también en la versión negativa. Sabemos que los niños que desgraciadamente se han criado cultivando la tortura, la crueldad animal, luego desarrollan patologías o conductas patológicas criminales. Y sobre esto hay bastante investigación realizada. Séptimo, la supuesta futilidad práctica. Este argumento es muy interesante porque viene a decir, bueno, aceptamos los beneficios de protección material de los animales no humanos, pero no tenemos que llamarle derecho, ni adjudicarlo como derecho. Esto me recuerda a lo de la ley de matrimonio homosexual. Todos de acuerdo, pero el nombre no.
El nombre lo quitamos. ¿Por qué el nombre no? Si el nombre no, también puede decir, si no significa nada, ¿qué más da? ¿Para qué hacer una guerra por el nombre? Exactamente así significa. Las palabras significan y tienen consecuencias. Y por lo tanto, lo que se esconde detrás de este tipo de impugnaciones no es una impertinencia semántica, sino que es una objeción ideológica oculta. Y por último, la extensión abusiva. Sabemos ahora, a partir de muchas investigaciones, que la inteligencia, la sensibilidad, la comunicación, el mismo lenguaje, ya estoy terminando, es una propiedad también de la neurofisiología vegetal. Entonces, ¿por qué no extender también los derechos a los vegetales? De tal manera que el vegano sería un homicida involuntario o ingenuo, como tal. No, evidentemente que esto es otro abuso de la extensión. Otro abuso de la extensión. Ya llegarán los vegetales y ya hablaremos qué estatuto pueden tener. Y de hecho, la gente que trabajamos en ética ecológica sabemos que la comunidad moral y la comunidad biótica tienden a ensamblarse de alguna manera. Bien, pues termino con estos 8 argumentos que he tratado de que sean argumentos de combate dialéctico, de combate de deliberación. En las conclusiones, básicamente, creo que tenemos que otorgar derechos porque supone ampliar la comunidad moral, mucho más allá de las fronteras del humano. Y eso supone un logro civilizatorio enorme. Creo que es muy importante que reconozcamos estas posibilidades a través de esta hegemonía cultural que estamos intentando construir y que lo convirtamos en hegemonía política, como se va a hacer a lo largo de hoy y de los días que vendrán, con esta ley que se presenta hoy, convertir la hegemonía cultural que ya tenemos en la hegemonía política que se concreta en leyes, en normas de protección y de desarrollo. Nada más. Muchas gracias, creo no haber abusado demasiado.